Bien chicos, entonces vamos a iniciar la clase y el día de hoy vamos a ver el tema de trayectorias en la animación. Para lo cual les voy a compartir mi pantalla. Bien. Aplicar animaciones a los objetos es bastante simple, pero hay que tener en cuenta que hay que tratar Profesor, de... Sí, profesor, yo dime. tengo mi tarea Ah, de transacciones de los Simpsons. perfecto, sí. Esas tareas por favor tienen que estarlas subiendo con tiempo. Si yo les dije que de repente ustedes quieren hacer una tarea con respecto a su familia, lo pueden hacer, ahí podrían haber aprovechado. Bien, Profesor, pero yo lo hice diferente, o sea, hice como más interactivo y como un juego. ya, muy bien. Si has hecho así, perfecto, muy bien. Cuando entrabas, veías la ciudad, recorrías un poco y de ahí te decía la caverna de Moe y ahí nada más. Estaba Ah, todo ya, el esto. estás, Descripción de familia. ya está muy bien. ¿Me podrías mostrar? ¿Tú lo tienes ahí a la vista? Sí, A ver, ¿por qué no compartes pantalla? ok. A ver, que el Pero compañero nos muestre cómo hizo su animación de la tarea que él desarrolló. ¿están viendo? Ahí está, Sí, sí, estamos viendo ya. ahí está. Está acá. Sí, así lo hice, profesor. Ya. A ver, ejecuta para Acá es, ¿no? Digo, acá, ¿no? en presentación, desde el principio, sí, está bien. ¿Están viendo o no? Sí, sí, estamos observando todos. Ujú. Ajá. Y Ahí está. listo. Solamente le hicimos animación a la primera, las demás no les hemos hecho animación casi, ¿no? Eh, Tratemos de usar todo lo que hemos visto en clase, ¿ya? Animaciones, la mayor cantidad. Y hipervínculos también ahí faltó. Vimos el tema de hipervínculos también, ¿verdad? Cómo establecer hipervínculos. También hubiésemos planteado. Bien, hoy día vamos a ver el tema de trayectorias de la animación para luego ya hacer un ejemplo para que ustedes puedan desarrollarlo. A ver, ya he ingresado a PowerPoint, voy a cambiar el diseño, lo voy a poner diapositiva en blanco. Bien, entonces voy a dibujar una forma ovalada, ¿no? Que es como para un ejemplo nada más de lo que vamos a explicar. De repente le doy un color diferente, ya ustedes de acuerdo a lo que les gustaría que trabajar, ¿no? Listo. Bien, entonces hay un proceso que se denomina trayectorias en la animación. Este proceso, como su mismo nombre lo indica, permite establecer una trayectoria para que la animación se ejecute según esa trayectoria que yo puedo definir. Es como establecer un camino, un desplazamiento que va a tener esa animación. ¿Cómo hago para poder establecer una trayectoria? Selecciono el objeto animar, hago animaciones, clic al botón más y de ahí hago eh, clic a la selección más trayectorias de la animación. Bien, entonces vamos a ver eso. Selecciono el objeto, seleccionar el objeto, voy a animaciones, hago clic aquí al botón más y luego escojo la opción más trayectorias de la animación. Cuando escojo esa opción me va a aparecer la ventana que estoy indicando acá, esta ventana de trayectorias. Escojo la trayectoria que deseamos y
de esta lista de trayectorias puedo escoger una de ellas. Y luego de eso voy a indicar cuál es, cómo se va a hacer el movimiento. Por ejemplo, yo deseo que esta forma ovalada se desplace hacia la derecha, desde una posición inicial que sería esta hasta una posición final que sería el extremo de la hoja. Entonces, si yo quiero que suceda eso, teniendo seleccionado este objeto y estando en la ventana de cambiar la trayectoria de la animación, escojo derecha y luego acepto. Cuando he hecho esto, ¿qué es lo que sucede? Que he especificado que la animación para este objeto va a ser desde su posición inicial hasta una posición que está siendo indicada acá. ¿Y cuál es la posición? Es una posición que está a la derecha, por eso es que escogí la opción derecha. Pero cuando se desplace este objeto solo se va a mover de aquí a aquí y no se va a mover hasta el extremo de la hoja como yo había pensado. Sí, porque si ustedes hacen vista previa, Profe, pero si lo agarras, lo modificas, agarras ese puntito y lo pones al sí, extremo. exacto. Sí, eso es lo que quiero explicarles, porque hay compañeros que todavía no lo han hecho. Sí, te entiendo. Gracias. Mira, entonces cuando yo quiera que la trayectoria sea mayor, yo entonces tengo que cambiar este indicador. O sea, arrastrarlo más, a ver, hasta una posición. A ver, no me está, a ver, acá mejor no me está jalando. Ahora sí, parece que algo estaba pasando. Lo jalo hasta más o menos aquí. Y vuelve. A ver, no está queriendo moverse. A ver, vamos a ver por qué está pasando. Voy a hacerle vista ahí. Nada más quiere llegar hasta ahí. Pero yo no quiero que eso suceda, porque yo quiero cambiarle la trayectoria. Hago clic ahí, a ver, se vuelve. A ver, vamos a ver qué está pasando ya. A ver, no nos está permitiendo hacer el desplazamiento a la otra posición. ¿Por qué será? A ver, vamos a ver qué puede suceder. A ver. A ver, a ver. Si lo muevo aquí, a ver. Ni siquiera ninguna posición. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, dejémoslo ahí, no. Luego vamos a ver el por qué. Porque puede ser mi programa, algo, puede ser la flechita de repente, si la muevo. No, pues si la muevo, el punto inicial va a cambiar ya. Estoy moviendo el punto inicial. Y a ver, voy a hacerle vista previa, a ver. A ver. ¿Ya ves? Se va al otro punto y desde ahí hace su traslado. Eso es lo que yo no quiero que suceda. Yo quiero que simplemente esta animación comience donde el punto inicial que yo he planteado y termine en el punto final que estoy planteando, pero no me está permitiendo. A ver, ¿qué está sucediendo? Vamos a tener que ver. Ni siquiera mover, está como fijo ahí. Lo muevo, se mueve en ese sentido. Ahora, y yo he movido el punto inicial, por eso es que está pasando eso. A ver, vamos a ver por qué está pasando eso. A ver, voy a ver otro objeto por si acaso, ya. Un ratito, por favor. Disculpen. A ver. Vamos a ver uno hacia abajo. Hacia abajo, a ver, vamos a ver. De igual manera, ya tengo esta y quiero jalar, porque la idea es que no quiero esta posición como punto. Y vuelve a su posición, ¿ve? No, solamente hasta ahí. ¿Qué está pasando?
no está haciendo el proceso como debería. Acá me ha movido el punto inicial y no quiere volver a su punto que inicialmente lo teníamos. A ver, vamos a ver por qué. De repente una configuración del programa se ha... no hay. No debería suceder eso. Profe, a mí sí me dio, si la puedo mover y el punto Sí, inicial. pues no ¿Le sé por muestro? qué. Sí, pues a mí siempre me ha dado. Es la primera vez que me está pasando eso. Nunca me había pasado que no quiere, ¿ves? Se vuelve a su lugar, como que no quiere desplazarse. Puede ser que mi programa está... Voy a salir, voy a volver a ingresar, ¿ya? No sé. Realmente ¿De qué? ¿De ya PowerPoint? me puso... Claro, puede ser que mi programa esté con algún inconveniente. Podría ser. A ver. Yo no sé si tiene algo que ver, yo tengo, pero yo puedo mover. Le di a línea, pero Y tú sí lo ya va, puedes hacer sin esperen. problema, ¿no? Le di a básica línea y te aparece como una manito en la que tú puedes arrastrar. Sí, pues. A mí siempre me parecía eso. Siempre, nunca he tenido esos problemas. Entonces Acá una vez solo que le lo puedo das, se mover, ¿ves? arrastra la cosa. Solo lo puedo mover. Entonces, pero... ¡Miau! No sé, me da risa cómo se arrastra. ¿Te parece? No, pero lo que me he dado cuenta es que te aparece también un puntito. O sea, te aparece la línea, ajá, y luego te aparece un puntito. Entonces tú Claro, agarras el puntito y ahí lo claro, extiendes. la idea es que uno aparece el puntito ahí, pulso, no suelto. La idea es esa. Y uno lo tiene que arrastrar hasta la nueva posición. Pero acá, mira, se vuelve. No me deja. Ah, ya. Ay, ay, ay. ¿Qué hacemos para solucionar este problema? Una sugerencia. Ya voy, yo Vamos, voy a, ¿no? no sé, Es me voy a algo buscar bien acá. raro que realmente Hacer, nunca me ha pasado. hacer- Ujú. Listo, nunca me ha sucedido eso. A ver, al tiempo tal vez. Algo de la configuración del programa está fallando. Algo similar me pasó cuando estaba usando Excel con otro grupo de alumnos. Cuando quería hacer un proceso en Excel, en el proceso normal no me salía y no me salía. Y yo decía, qué raro, porque esa es la Perfecto, le forma en puedo que... mostrar. A ver, También, muéstralo tú, a ver, por también, favor. también aparece acá, voy. También Sí, a ver, aparece por acá favor, como, voy, muestra un ratito. voy. Compartir. Ah, están viendo, ¿no? Sí se ve. Claro. Bueno, entonces acá, bueno, yo tengo Mac, no sé si influye, pero es cara, es como la misma cosa. Sí, claro. Entonces, tienes acá, yo obviamente hice esto, pues me aparece acá, en lugar de acá me aparece en movimiento y me aparece aquí. Y le Claro. vas a dibujar mano alzada, dibujar forma libre, y yo hice aquí ya estaba haciendo algo y pues la estrella Claro, hizo para su... que se desplace, que tenga una trayectoria. Eso es lo que Entonces yo agarro normalmente acá, debe suceder, ¿no? elimino y toco la estrella y le doy a dibujar línea, ¿no? O dibujar línea o como sea. Entonces agarras acá. Una vez que la tienes aquí, me aparece este puntito, ¿lo ve, profe? Sí, eso es lo que siempre normalmente debería Ese puntito, suceder. entonces con eso lo alargo Uno y sí le cambia funciona. la trayectoria, pues es lo que siempre uno... Pero lo Pero raro es que a usted no le sale. Bueno, ya le sí. quito. Yo Era para les que digo usted que en viera. la clase anterior, una clase también que tuve con otro grupo de alumnos que estaba trabajando en Excel, hacía el proceso como debería ser y no me salió hasta el final. Tuvimos que... muevo esto y todo se vuelve a su posición original. Pareciera como que el programa está bloqueando esa opción. Y ya, vamos a ver, entonces vamos a dejarlo ahí, vamos a suponer que esta es una trayectoria de animación, ¿no? Entonces uno establece una trayectoria y el objeto se mueve, ¿ve? Hacia el otro punto, donde está la trayectoria. Supongamos que ese objeto se movió ahí, pero yo quiero hacer ahora que una vez que el objeto llegue ahí, tenga otra dirección de movimiento, que puede ser de repente en una dirección diagonal. Pero ya tengo este objeto que va a tener la animación de aquí hasta aquí. Una vez que llegue acá, debe suceder de que este objeto debe supuestamente continuar con otra trayectoria, ¿no? Lo vamos a hacer por partes. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a insertar
otra forma y más o menos lo voy a dibujar aquí y voy a hacer clic acá para que me muestre su animación, ¿no? Ya me mostró y el otro objeto lo estoy teniendo ahí, lo voy a poner ahí. ¿Por qué? Porque a ese otro objeto, yo cuando ejecute en vista previa, ve, ese objeto se mueve hasta ahí. Entonces debe darse la impresión que este objeto es el mismo objeto que luego va a tener otro desplazamiento. Entonces, como tengo en realidad otro objeto, tengo que hacer una animación donde él aparece. Luego que este se anima, este debe aparecer. Entonces, por eso es que tengo acá toda una lista de animaciones. Uno de ellos dice aparecer, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer que aparezca, ¿no? Entonces, cuando hago vista previa, van a ver, se mueve, el otro todavía no aparece. Termina la animación del otro y el otro aparece. Sí, se mueve, pero se mueve. Exacto, ya, entonces aparece este segundo objeto. Recién ahí, cuando se termina la animación de este objeto, aparece recién este. Para que sea exacto, tendríamos que haber dibujado el mismo objeto, el del mismo tamaño a este, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a tratar de que exactamente el mismo tamaño tenga, ¿ya? Para que no tengamos ese inconveniente. Si es posible, voy a copiar, voy a pegarlo para tener un duplicado de ese objeto que puedo usar en otra cosa. Y a ese segundo objeto le voy a quitar ninguna animación para que sea un objeto simple ya. Entonces ahora sí a este lo pongo acá. Entonces ejecuto vista previa, ve, se anima el primer objeto, ahí queda y aparece el segundo, ¿no? Aparece el segundo recién porque al segundo le di la animación a aparecer en ese instante. Pero ahora ese segundo, una vez que aparezca, debe desplazarse a otro lugar. Por ejemplo, puede ser un desplazamiento diagonal. Entonces ahí es donde voy a hacer un duplicado de este. Claro, a este objeto mismo, perdón, primero aparece y luego debe desplazarse diagonalmente. Entonces cuando yo quiera hacer que este objeto tenga otra animación a la que ya tiene de aparecer, voy a hacer clic al botón agregar animación. Y ahí es donde voy a más trayectorias de la animación. Y ahí es donde voy a escoger una animación para ese objeto. A ver, un desplazamiento diagonal hacia abajo derecha es este. Entonces hago clic ahí. Y ahí acepto. Entonces este segundo objeto tiene dos animaciones. Primero aparece y segundo se desplaza diagonalmente. Cuando yo ejecuto la presentación con diapositivas, solamente voy a ver al primero que se desplaza. Ahí el segundo, ya, listo. Pero fíjense, el primero se desplazó moviéndose hacia la derecha. Ahí aparece el segundo y el segundo, una vez que aparece, se desplaza y queda aquí. Pero, ¿qué sucede con el primero? El primero, para dar la impresión que es un solo objeto, ¿qué debo hacer yo? Debo hacer que el primer objeto, una vez que se desplace horizontalmente, desaparezca. Una vez que desaparece, recién el otro debe desplazarse. Entonces, ¿qué animación le falta al primero? Al primero le falta la animación desaparecer. O sea, una vez que se desplaza horizontalmente y llega a la posición, a esta posición donde está el otro, cuando llegue ahí, debe desaparecer. Entonces, a este primero lo vuelvo a seleccionar. Le voy a dar clic a agregar animación para agregarle una animación a ese primero. Y luego voy a buscar la animación que haga que desaparezca. A ver un ratito, por favor, sino que ahí está la animación desaparecer. ¿Listo? Ya tiene, ahora el primero tiene dos animaciones. Uno que va a moverse a la derecha, otra que va a desaparecer. Luego el segundo aparece y luego se desplaza diagonalmente. Ya, pero va a animarse todo así en el mismo orden que yo requiero. Vamos a ver si se va a animar así. Voy a hacer vista previa.
se mueve a la derecha. Ah, y no desaparece. O al final recién desaparece. ¿Por qué será eso? Porque cuando yo comencé a trabajar a este primer objeto le di la animación hacia la derecha. Fue la primera animación. Luego al segundo objeto le di la animación aparecer y a este segundo objeto mismo le agregué otra animación moverse diagonalmente a la derecha hacia abajo. Pero ya recién me di cuenta de lo que debería haber sucedido con el primero. Recién es que ahí le doy la animación desaparecer, una segunda animación. Pero por eso es que pone 1, 2, 3, 4. La última animación va a ser cuando el primer objeto desaparezca. Pero a mí no me conviene que eso suceda. Es ahí cuando yo tengo que cambiar el orden de las animaciones porque no se está animando como yo necesito. Entonces, ¿cómo voy a cambiar el orden de las animaciones? Para eso voy a ir a panel de animación. Cuando yo voy a panel de animación, ahí van a aparecer las diferentes animaciones que yo haya dado a los diferentes objetos. Dentro de esas animaciones voy a observar la cuarta animación, ¿no? Cuando hago clic a la cuarta aparece el resaltado 4 porque esa es la cuarta animación que se va a realizar. En el orden en que aquí aparecen las animaciones es en el orden que los objetos se van a animar. Entonces, ¿quién debería animarse primero? Esta es la bola, ¿no? El 1, ¿ve? Pero luego en segundo lugar la misma bola debería desaparecer. Entonces esta animación última que tiene esa elipse la tengo que subir, arrastrar, despacio la arrastro. Ahí, entre la 3 y la 4 que está ahorita, ahí lo voy a soltar. Cuando yo hago eso, ahora sí, miren, ha cambiado el orden y acá también se observa. Ahora sí es 1 y 2, ya no es 1 y 4 como antes. Entonces la primera animación va a ser de la elipse que se va a desplazar a la derecha. La segunda animación va a ser de la misma elipse que va a desaparecer cuando llegue acá. Luego la tercera animación para este segundo objeto, segunda bola, va a ser que va a aparecer, esa es la 3 para que él aparezca. Y luego la cuarta animación para esta segunda bola es que se desplace diagonalmente a la derecha. Entonces aquí es donde voy a poder hacer el proceso de Profesor, ¿nos cambiar el orden. podría mostrar una vista previa? A ver, en vista previa. Ajá, a ver cómo se vería. A ver. ¿Ve? ¿Listo? ¿Se dan cuenta? Pareciera que es un solo objeto, ¿no? Pareciera que es un solo objeto que se está moviendo en diferentes posiciones, ¿no? Pero son dos, porque he tenido que hacer animaciones para este y para este. ¿Se entendió la idea? Bien. Si se entendió la idea, a ver, háganme otra animación en que el objeto se mueve hacia abajo, se desplaza hacia la derecha y sube hasta la parte y sube hacia arriba. O, perdón, sube, no va a subir hacia abajo, ¿no? Y sube. ¿Qué haría? A ver, me dictan los pasos. ¿Qué hago ahorita, alumnos? Quiero que este objeto, una vez que llegue a esta posición, acá, se desplace hacia abajo. A ver, comenzamos por esa parte. ¿Qué hago? Me dictan los procedimientos. Primero, como voy a usar, para hacer ese proceso, voy a usar otro objeto, voy a hacer un duplicado de esto, ¿ya? Copiar, pegar. Lo primero que tengo que pensar. ¿Y ese duplicado dónde lo muevo? Ahí. ¿De acuerdo? Listo. Ya tengo el duplicado ahí. ¿Qué falta hacer ahora? Chicos, no me han entendido, chicos, vuelvo a explicar todo. Primero duplicas la forma. Ya lo dupliqué, claro, ya lo llevé ahí, ya está duplicado. ¿Dónde es que perdón, dónde es que uno será que se puede duplicar? Ya acabo de duplicarlo, ¿no? Clic derecho, copiar y luego clic derecho, pegar, lo moví y lo he llevado acá. Ah, ok, entonces tengo que copiar. Ya está ahí el duplicado. ¿Qué hago luego? Ya. Pega. Ok, ya lo dupliqué. Lo estoy haciendo con usted. Ya.
luego, ¿qué haría, chicos? ¿Nadie me puede decir eso todavía? André, ¿qué piensas que debo hacer? No hay idea todavía, André. ¿O No, quieres que profesor. vuelva a explicar todo desde un inicio? Sí, profesor. ¿Puede? Todo desde un inicio, mejor, ¿ya? A ver, chicos, voy a borrar todo porque la idea es que entiendan, porque si lo voy a hacer yo solo y ustedes no entienden, no, eso no es la idea. Vamos a copiar y pegar, ¿ya? Para tener el objeto, ¿ya? Entonces, a este objeto le doy, dije yo, una animación de tal manera que se desplace hacia la derecha, ¿verdad? Como yo quiero hacerle una animación que se desplace a la derecha, una vez que lo tengo seleccionado, voy a animaciones y busco la opción más trayectorias de la animación. En esa opción tengo que buscar la que se llama derecha. Cuando selecciono derecha, acepto. Miren, ¿qué es lo que va a suceder? Este objeto va a tener una animación de trayectoria derecha, o sea, se va a desplazar desde esta posición hasta esta otra posición. Vista previa, para que vean, sí o no, se desplazó. Listo. Pero yo luego dije, como yo necesito que este objeto se desplace a la derecha, perfecto, y desde ahí, desde esa posición, necesito como que se desplace diagonalmente hacia abajo, Estoy escuchando la clase. entonces voy a usar otro objeto para ese proceso. Voy a por eso hacer un duplicado, copiar, pegar, para no estar usando el mismo objeto, otro objeto. O sea, ¿por qué? Porque yo voy a hacer la idea de que este objeto llega acá y luego de aquí se va a desplazar diagonalmente hacia la derecha. Entonces, a este objeto, ¿qué animación le daré? Otra trayectoria de animación. Entonces voy a la opción de trayectorias de animación y busco una de las animaciones que serían, por ejemplo, esta de acá. Y luego acepto. Ahí está. Miren lo que va a pasar. Entonces voy a hacer vista previa. Se mueve hasta ahí. Y luego es... ya. Pero se movió el segundo objeto ahí. Pero, ¿qué sucede? Pero el detalle está en que el primer objeto sí se desplaza, el segundo luego, pero el primer objeto no desaparece, les dije, ¿recuerdan? ¿No? Entonces, ¿qué debo hacer para que el primer objeto desaparezca? Lo que debo hacer es que a este primer objeto tiene una animación ya que fue hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, a ese primer objeto le tengo que agregar una animación, porque primero debe moverse a la derecha el primer objeto. Una vez que llega a la derecha, el primer objeto debe desaparecer. Entonces, Déjame, como a este primer objeto le quiero déjame, adicionar una animación, déjame, voy a agregar animación. déjame, papá, por favor. ¿Qué crees que estoy haciendo? Luego, más Isabel, tiene que trayectorias de la animación. ¿No? Perdón, no es trayectoria. A este objeto, una vez que se mueve a la derecha, él debe desaparecer, el primer objeto. Entonces, por eso es que busco, para el primer objeto, busco desaparecer, la animación desaparecer. Entonces, ahora sí, este primer objeto tiene la animación primera, que es moverse a la derecha. Y luego tiene otra animación que es desaparecer. Pero si yo lo dejo así, les dije a ustedes, si yo lo dejo así, claro, se mueve a la derecha. Uy. Entonces continuamos. Continuamos entonces. Ya tenemos el objeto este que va a moverse de aquí hasta aquí. Y luego llega aquí, como habíamos observado. El segundo objeto se mueve. Ay, me agripé. Bien, ¿qué hago para que eso suceda? Para que el orden sea el correcto.
es ahí donde voy a panel de animación. En panel de animación tengo que cambiar el orden, porque de esa manera no me conviene las animaciones. Este Ay, primer profe, es una objeto gripadita. primero Un debe, poquito. primero debe desplazarse y luego desaparecer. Entonces, he seleccionado el primer objeto, aparecen las dos animaciones para el primero. Entonces, lo que voy a hacer, esta animación 3, la voy a subir, la voy a seleccionar y la muevo entre la 1 y la 2. Y ahí suelto. De tal manera que ya cambié el orden. Para el primer objeto voy a tener estas dos animaciones. Para el segundo objeto tengo esta animación luego de que se desplaza hacia abajo en diagonal. A ver, vamos a ver. ¿Ve? Ahí está. Listo, ¿ve? Entonces ya cambié el orden. Pero ahora me dicen de que una vez que este segundo objeto se desplaza aquí abajo, debería, a esta posición debería bajar verticalmente. Entonces yo voy a copiar y pegar un siguiente objeto y lo voy a poner exactamente en esa posición. Si quiero que cuando yo anime este objeto que se desplaza aquí dé la apariencia de que el mismo objeto se está desplazando y moviéndose verticalmente hacia abajo, ¿qué debería hacer antes de darle la animación a este objeto? ¿Alguien me podría decir? Porque cuando haga vista previa, miren, se mueve ese, desaparece, se mueve ese y ahí. Pero desaparece este segundo objeto. Si yo le hago la animación a este, miren, como yo quiero que se mueva hacia abajo, trayectorias de la animación, abajo voy a escoger y aceptar. ¿Ya ves? Este objeto se va a mover hacia abajo. Entonces si hago vista previa, este objeto queda. El segundo objeto está quedando. Una vez que se desplaza diagonalmente a la derecha, queda ahí y el tercer objeto recién se mueve, pero este queda. Entonces, ¿qué debo hacer con este segundo objeto una vez que se desplaza hasta aquí? ¿Qué animación le debo agregar? Porque le falta una animación a este segundo objeto. ¿Alguien me puede decir? A ver, De Aarón. desaparecer, ¿no? Claro, sí. A ver, Aarón, ¿qué animación le falta a ese segundo objeto? Aarón. No sé, profesor. Ya, Desaparecer. observa, mira, lo que quiero que se den cuenta, bien, ese primero se mueve ahí, Eh, este de ahí. Pero el segundo objeto queda. Una vez que se mueve acá, ahí va a quedar. Y si tú te das cuenta, también hay un error también en esto, ¿ve? Siempre el segundo objeto, cuando se mueve el primero, el segundo objeto sigue apareciendo. Desde un inicio está ahí. O sea, no da la impresión que no da la impresión que fuera un mismo objeto. Eso sucede porque a este segundo objeto solamente le Profe, he dado la animación hacia abajo, en diagonal. Pero ¿qué debía haberle dado? ¿Qué animaciones más debía haberle dado a este segundo objeto? A ver, yo les voy a indicar a ver si ustedes se dan cuenta. Entonces, una vez que este primer objeto se desplaza hasta aquí y desaparece, el primer objeto, estoy hablando del primer objeto, este segundo objeto recién debería aparecer. Una vez que aparezca, recién se debe mover hacia abajo a la derecha. Entonces, a este segundo objeto le falta una animación, que es aparecer a este segundo objeto. Una vez que aparezca, recién se debe mover diagonalmente. Pero una vez que llegue aquí abajo, este segundo objeto, aquí también cuando llegue, ya debería desaparecer, ¿verdad? Para que dé la impresión que luego este tercer objeto, como va a bajar, para que dé la impresión que sea un mismo objeto, porque si lo dejo así, miren, ¿ve? Entonces, el segundo objeto no desaparece.
A ver, entonces vamos a ver. Seleccionado el segundo objeto, entonces ya le agregué la animación aparecer. O perdón, ¿qué animación le agregamos a este segundo objeto? Ya me estoy confundiendo, que la gripe me está... Ya, disculpen por favor. Ya, una vez que llegue aquí, este objeto debe desaparecer, porque primero aparece, segundo se desplaza diagonalmente y tercero, este segundo objeto debe desaparecer. O sea, a este segundo objeto le debo dar la animación desaparecer. Entonces, este segundo objeto debe tener 3 animaciones, pero el orden estará bien. Eso es el detalle, que el orden no está bien. Y recién desaparece ahí, y eso no debe suceder. Entonces lo que debo hacer es clic acá, al segundo objeto. ¿Y cuál es la primera animación? Que Profe, creo que lo tengo. Debería Sería... aparecer primero, ¿no? Sí, profe, creo que Entonces lo tengo. esta debe estar ¿dónde? No es posible que este objeto, el segundo objeto, no es posible que este objeto se mueva sin haber aparecido. A ver, entonces, este segundo objeto debe aparecer. Entonces, ¿cuál es la animación aparecer? Es esta. Hago clic y aparece aparecer acá. Aparece que 5, que es la animación. Entonces, eso debe estar antes del desplazamiento diagonal. Porque si yo... ¿Cuál es el desplazamiento diagonal? Es este. Entonces, ahí dice elipse 8, ¿por qué? Porque son todas las animaciones que se le ha dado a ese objeto que el programa lo reconoce como elipse 8. O sea, elipse 8 aparece 3 veces porque ese objeto segundo tiene 3 animaciones. Entonces, yo debo hacer que primero aparezca antes de que se mueva. Entonces, esta animación la voy a arrastrar aquí, entre el 2 y el 3. Primero aparece. Luego que aparece, se mueve hacia abajo a la derecha. Una vez que se mueve hacia abajo a la derecha, ¿sí? Ese objeto debe, ¿qué cosa? Debe desaparecer. ¿Ve? Entonces, eso lo voy a lograr si es que esta animación de desaparecer lo muevo aquí. Lo logré. A ver, Perdón, ¿qué me dices? lo logré, supongo. Ah, ya. A ver, Vamos a hacer vista previa, a ver, miren. ¿Ve? Ahora sí. Déjeme mostrarle yo. Creo que ¿No? sí me Entonces, salió. ve, se mueve. Ah, pero a este tercer objeto yo le he dado la animación solo moverse hacia abajo. Pero a este objeto, ¿qué animación le falta darle? Porque pareciera que siempre desde un inicio va a estar apareciendo este tercer objeto. Yo no quiero que esté ahí desde siempre. Yo quiero que aparezca una vez que el segundo objeto se mueve de aquí hasta aquí. Entonces, como yo quiero que este tercer objeto aparezca, a este tercer objeto que le he dado la animación bajar, le tengo que agregar otra animación. Le tengo que dar la animación a aparecer primero. Ya, vamos a ver, ya le di la animación aparecer, pero la opción aparecer debe ejecutarse antes de que él se mueva hacia abajo. Entonces debo cambiar el orden. Entonces aquí en el panel de animación hago clic acá, lo arrastro entre el 5 y 6, suelto. Ahora sí, primero aparece, luego se mueve hacia abajo. Entonces estamos cambiando el orden para que ahora sí va a dar la impresión que es una sola pelota que se está moviendo en este sentido y llega hasta aquí. A ver, vamos a ver. ¿Puedo mostrarle, profe? ¿Ve? Después. ¿Ve? Eso es lo que sucede. Pareciera que es una sola bola que se está desplazando en todas estas direcciones, en estas posiciones, pero en realidad para hacer todos estos procesos hemos tenido que usar 3 objetos. Bueno. Ajá, profe, ¿puedo mostrarle? A ver, muéstrame a ver un ratito para ver cómo te salió a ti. Usted sabe que yo tengo como una estrella y también son 7 animaciones. Ok, déjeme compartir pantalla, PowerPoint. Ok, ¿lo ve? No, 7 animaciones recién también está y mira cargando, mi recién panel está de cargando. El internet bueno. está medio lento, recién está cargando.
Me avisa. No aparece. ¿Ya se ve? Ya, Y déjeme ahora volver a sí recién. activarlo. Ah, ya, no, Ay, ya. perdón. Había aparecido, lo quitaste. Ok, ya voy a volver a hacer. Sí, y ahora Me sí. avisa. Ok. Fíjate, si aquí puede ver mi panel de animación, lo había hecho como yo creí que era y al final sí, que sí concordó con usted. Pues acá pues es tan diferente, pues. Entonces le doy acá, reproducir. ¿Ve? ¿Listo? Sí, ahí sí Y está, ¿no? medio. Es Profesor, algo muy bien. profesor, ¿y puedo crear un bucle? Un bucle. Sí, es lo que yo quiero que ustedes, no sé si ustedes podrían hacer lo que acabo de hacer para que ustedes practiquen, chicos. ¿Lo podrán No es fácil. hacer? Les dejo la muestra, los muestro eso y ustedes lo hacen en su PC. ¿Lo pueden hacer, chicos? Ya, yo lo hice. A ver, nadie me dice nada. Chicos, ¿están ahí o no? Estoy solo yo. Sí, sí. Profe, yo estoy en celular. Ah, tú estás en celular. Ya, claro, no tienes ese. Sí. Y así tú no lo vas a poder hacer. Pero Sí, otros profe, sí, sí, compañeros, sí. háganlo, por favor. Lo que acabo de explicar, háganlo para que ustedes practiquen. La idea es que ustedes aprendan. Yo lo hice. A ver, estoy dejando ahí para que ustedes, luego me van a mostrar lo que están haciendo, ¿ya? Yo lo hice. Ah, también Diana está en celular. Ya, no hay problema. Los que están en celular, claro, no pueden hacerlo. Voy a... Profesor, Dime, dime. Te escucho. ya. No, no. Todo lo que dije es verdad, pero no, ¿sabes? O sea, es que muy fuerte, tío. Alguno que ya haya avanzado algo, siquiera la primera etapa, las dos primeras bolas. Listo. Ya lo tengo. Entonces esto lo guardo como
práctica de animaciones en PowerPoint. Claro, práctica de trayectorias de animación. Profesor, Dime. profesor, Ya, te escucho, dime. profesor, Sí, estoy aquí, dime. ya son las 11:30. Ah, mira. Son las 11:30. Ay, uy, uy, uy. Ya, entonces, chicos, les dejo esto como una actividad que la idea es que me hagan estas animaciones así. Y a ustedes le varían el sentido, la dirección, el movimiento, le adicionan más desplazamientos de repente a las bolas. Para eso, para distintas animaciones, para que dé la impresión que sea una sola pelota, pero por favor, que se desplaza. Profe, Dime. yo no tengo computadora, profesor. A ver, vamos a ver entonces ese detalle porque quiero